Hola amigos, mi nombre es Arturo, tengo 66 años y esta es mi historia. He decidido grabar esto para que quede constancia, un diario de cómo un hombre que siguió todas las reglas se da cuenta de que el juego está amañado. Si alguna vez han sentido que corren en una rueda de hámster solo para permanecer en el mismo lugar, quizá entiendan lo que voy a contar. Les invito a suscribirse para seguir este viaje conmigo, porque estoy a punto de cambiarlo todo por completo. Este chalet, esta casa donde he vivido 30 años, se suponía que era el premio final, la fortaleza que construí para mi jubilación. Pero sentado aquí en silencio, me doy cuenta de que se ha convertido en una jaula muy bien cuidada, con un jardín que era mi orgullo, pero una jaula al fin y al cabo. La hipoteca está pagada, sí, pero el impuesto de bienes inmuebles sube sin piedad cada año, devorando mi pensión. ¿Cómo puede ser tuyo algo que te puede ser arrebatado si no pagas su mantenimiento? Nos venden la jubilación como los años dorados, una recompensa por una vida de trabajo. Es una bonita mentira. Para mí, se ha convertido en un estrangulamiento a cámara lenta. Mi pensión es una cifra fija, congelada en el tiempo, mientras que el precio de la comida, la gasolina y las medicinas que necesito para seguir adelante está en una carrera hacia el cielo. Me paso las noches haciendo cuentas, con un pánico silencioso que me oprime el pecho. ¿Alguna vez han sentido esa ansiedad constante? Me siento como un fantasma caminando por las ruinas de mi propia vida. El supermercado parece una burla, con sus envases de colores brillantes cuyos precios se han duplicado o triplicado. Veo a las familias jóvenes, con sus carros llenos y sus propias preocupaciones, y siento una profunda tristeza. Ellos están empezando una carrera sin saber que la línea de meta ya ha sido movida, escondida en algún lugar al que nunca llegarán. No es envidia, es un dolor por el sistema que hemos heredado. Dejé de ver las noticias. Se convirtió en una forma de tortura psicológica, un insulto a mi inteligencia. Hablan de la economía en grandes cifras abstractas que no significan nada para el hombre que intenta que 100 euros le duren toda una semana. Han construido una realidad paralela, una narrativa de prosperidad que no tiene ninguna conexión con la verdad que vivimos a ras de suelo. Así es como te mantienen controlado, haciéndote creer que tu lucha es un fracaso individual y no un fallo del sistema. Mis hijos se preocupan, me llaman, con sus propias vidas y deudas a cuestas, y me dicen, «Aguanta, papá». Pero aguantar se siente como ahogarse lentamente, aceptando la derrota en silencio. Yo serví a este país, creí en su promesa, trabajé duro toda mi vida. Y ahora, en mis últimos años, se supone que mi papel es simplemente administrar mi propio declive con dignidad, hacerme más pequeño, consumir menos, hasta que finalmente desaparezca por completo. Me niego a aceptar ese final. Y entonces llegó la carta anual del ayuntamiento, esa que te sube el impuesto de bienes inmuebles. No es un simple papel, es un insulto metido en un sobre. Vuelven a valorar mi casa al alza, diciendo que ahora vale más, y por tanto debo pagar más. ¿Pagar más por qué? Los servicios son los mismos, las calles tienen los mismos baches. Es como pagar un alquiler por algo que en teoría ya es mío. ¿Cómo puede ser esto justo para un jubilado con ingresos congelados? Bien, pues resulta que esa subida de impuestos se suma a todo lo demás. La inflación no es una estadística, es una humillación diaria en el supermercado. Recuerdo estar frente al estante del aceite de oliva, el de toda la vida, y darme cuenta de que su precio se había duplicado. Tuve que comprar uno de peor calidad. Ese día entendí que no solo me estaban robando el dinero, me estaban robando pequeñas dignidades, pequeños placeres que hacían la vida más llevadera. Es una guerra de desgaste contra tu moral. Tengo un coche en el garaje, un buen coche, o al menos lo era. Ahora apenas lo uso porque llenar el depósito es un lujo que me pienso 2 veces. Se suponía que era un símbolo de libertad, la capacidad de ir a donde quisiera. Pero entre el seguro, el impuesto de circulación y la gasolina, se ha convertido en otra ancla, otra cadena pesada. Es una libertad con una cuota de mantenimiento tan alta
que te obliga a quedarte quieto. ¿Qué clase de libertad es esa? Hace unos meses, la caldera empezó a hacer un ruido infernal. Llamé a un técnico y el veredicto fue claro. Necesitaba una nueva. Los presupuestos que me dieron eran para echarse a llorar. Cantidades que representaban una parte enorme de mis ahorros. Podía pagarla, sí, pero veía esa cuenta bancaria, mi colchón de seguridad, encogerse peligrosamente. El pánico es real. Un par de imprevistos más como ese y estaría completamente acabado. Vivir así es una tortura psicológica constante y silenciosa. Dejé de quedar con mis amigos para tomar algo. No por el coste del café, sino por la vergüenza. Una vergüenza irracional, lo sé, porque he trabajado toda mi vida. Pero te sientes un fracasado. Sientes que no has sabido estar a la altura de la imagen que se supone que debes proyectar. El jubilado tranquilo, con la vida resuelta. Es todo una gran mentira. Una obra de teatro en la que ya no puedo permitirme comprar la entrada para participar. Así es como te aíslan. Incluso las normas más pequeñas de la urbanización se sienten como un ataque. Quise pintar la puerta de entrada de un azul vivo, un color que me recordaba al mar. A la semana tenía una carta del administrador. Solo se permiten 3 tonos de marrón o blanco. Ni siquiera soy dueño del color de mi propia puerta. Parece una tontería, pero en ese momento lo sentí como la metáfora perfecta de mi vida. Una vida gestionada por otros, llena de reglas absurdas que me roban cualquier atisbo de autonomía. Con esa frustración se me ocurrió una idea. ¿Y si construía un pequeño invernadero en el jardín para cultivar mis propias hortalizas? Sería un ahorro y una forma de sentirme útil. Fui al ayuntamiento lleno de ilusión. Salí de allí aplastado. La cantidad de permisos, tasas, normativas sobre la distancia a la valla del vecino y el tipo de estructura era una montaña burocrática imposible de escalar. Estaba diseñado para que te rindieras. Y así lo hice. El sistema no quiere que seas autosuficiente. Miro a mis vecinos y veo el mismo patrón. Nadie habla del tema. Siguen lavando sus coches nuevos los domingos, cortando el césped con una precisión militar, manteniendo las apariencias. Pero a veces, cuando crees que nadie los ve, les sorprendes con la mirada perdida, la misma expresión de agotamiento que debo tener yo. Somos actores en una obra de teatro sobre la prosperidad, mientras tras el telón el decorado se cae a pedazos. El silencio es nuestro veneno colectivo. Una vez intenté sacar el tema. Fue con Miguel, mi vecino de la derecha. Hice un comentario casual sobre lo que había subido la factura de la luz. Se encogió de hombros, me miró con incomodidad y cambió de tema para hablar del fútbol. La gente tiene miedo. Tienen miedo de admitir la propia fragilidad como si fuera una enfermedad contagiosa. Es más fácil fingir que todo va bien que enfrentarse a la aterradora verdad de que todos estamos en el mismo barco, hundiéndose. Así es como te controlan, ¿entienden? Te hacen creer que tu lucha es un fracaso personal y aislado. No ahorraste lo suficiente, no invertiste con más inteligencia, no tomaste las decisiones correctas. Pero yo hice todo lo que se suponía que debía hacer. Seguí el guión al pie de la letra. El problema no soy yo. El problema es que el juego está amañado desde el principio. Te venden un sueño y luego te cobran por cada segundo que pasas durmiendo. Pienso mucho en mi padre. Él trabajó en la construcción, un trabajo mucho más duro que el mío, pero vivía con una tranquilidad que yo no conozco. Su seguridad no estaba en un banco, estaba en su comunidad. Si a alguien se le estropeaba algo, aparecían 3 o 4 vecinos para ayudar. Hemos cambiado esa red humana por un servicio de atención al cliente y ahora ni siquiera podemos pagar la llamada. Nos hemos vuelto dependientes de un sistema que nos desprecia. Me siento como un fantasma en mi propio barrio. Voy a la cafetería y es como si fuera invisible. La gente habla de programas de televisión, de las vacaciones que no se pueden permitir, pero que planean igual. Siento que vivo en una dimensión paralela.
una donde las cifras de las facturas son monstruos reales que me acechan por la noche. Me he convertido en un paria, un marginado, no por mis acciones, sino por mi situación económica. Y ni hablemos del sistema sanitario. Estoy bien, por ahora, pero la pregunta, ¿y si enfermo?, es un tambor constante en mi cabeza. Las listas de espera, los cópagos, las medicinas que salen de la cobertura pública. Conozco a gente, amigos míos, que han tenido que gastar los ahorros de toda una vida en una sola operación. Eso no es vivir en paz. Eso es vivir bajo una amenaza constante. Una espada de Damocles que pende sobre todos los que envejecemos. Así que empecé a hacer listas, como un director financiero de una empresa en quiebra. Calculaba cuánto tiempo me quedaba antes de que los ahorros se evaporaran por completo. Los números eran crueles, implacables. No era una cuestión de si me quedaría sin nada, sino de cuándo. Me di cuenta de que mi vida ya no era una vida. Se había convertido en una simple cuenta atrás hacia la bancarrota y la insignificancia. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Toda esta frustración se convierte en una rabia sorda, una rabia que no tiene a dónde ir. ¿A quién le gritas? ¿Al político que sonríe en la televisión? ¿A la voz grabada de la compañía eléctrica? El sistema no tiene rostro. Es una maquinaria gigantesca e impersonal, diseñada para triturar lentamente tu espíritu, tu dignidad y tu cuenta corriente. Y lo peor es que lo hace educadamente, con cartas certificadas y procedimientos estandarizados. Te aniquilan siguiendo el reglamento. A veces me miro las manos. Son manos que han trabajado durante más de 40 años. Han construido, han reparado, han sostenido a mi familia. Ahora, todo lo que hacen es temblar un poco al abrir el pastillero por la mañana. Estas manos todavía saben hacer cosas, todavía son fuertes, pero el sistema ha decretado que son obsoletas, que su único valor es recibir una pensión que cada día vale menos. Te convierten en una carga. Mi mujer, que en paz descanse, adoraba esta casa. Ella plantó cada rosal del jardín. A veces siento que abandonarla sería traicionar su memoria. Pero luego pienso en cómo era ella, una mujer fuerte, una luchadora que no se dejaba pisotear. Y estoy casi seguro de que ella sería la primera en decirme: Arturo, coge el dinero y corre, quema este lugar hasta los cimientos si hace falta, pero sálvate tú. Ese pensamiento es lo único que me consuela. Lo que realmente me está matando es el contraste. El recuerdo del día en que firmé el último pago de la hipoteca. La sensación de victoria, de haber conquistado la cima de la montaña. Y la realidad de ahora, donde esa victoria se siente como una trampa. Una trampa que yo mismo me tendí hace 30 años. ¿Cómo es posible que el mayor logro de mi vida se haya convertido en mi mayor vulnerabilidad? Es una broma cruel y retorcida. La soledad en esta casa tan grande es un monstruo. Cada habitación vacía es un recordatorio de lo que tuve y de lo que estoy a punto de perder. La casa ya no me protege, me exige. Exige dinero, reparaciones, limpieza. Se ha convertido en un vampiro que se alimenta de mi tiempo y de mi pensión. Esta fortaleza que construí con tanto esfuerzo es ahora mi prisión, y yo soy a la vez el prisionero y el carcelero. Por eso, este desahogo ya no es solo un desahogo, es un diagnóstico. Estoy identificando la enfermedad. No una enfermedad mía, sino la del sistema que me rodea. Y la primera regla para curarse es saber qué es lo que te está matando. Ahora lo sé. No es la edad, no es la mala suerte, es el diseño. Y he llegado a la conclusión de que no puedes curar una enfermedad así con aspirinas. Necesitas una cirugía radical. Y entonces ocurrió. No fue un gran evento dramático, sino un clic silencioso en la mitad de una noche de insomnio. Fue después de la enésima factura inesperada, una pequeña reparación que se sintió como una estocada final. Me levanté, fui al baño y me miré en el espejo. Vi a un hombre asustado, agotado, un extraño en mi propia piel. Y en ese silencio recordé al joven que fui,
el que creía que podía construir cualquier cosa. ¿Dónde estaba ese hombre? Decidí que ya era hora de que volviera. Esa noche, con la casa en penumbra, tomé la decisión más importante de mi vida. Se acabó. Dejé de ser una víctima de las circunstancias, un jubilado esperando el siguiente golpe del sistema. Declaré mi propia independencia. El juego está amañado, sí, pero ya no estoy obligado a jugar. No puedes perder si te niegas a participar en sus términos. Decidí que iba a volcar el tablero de una vez por todas. Ya no se trataba de aguantar, sino de actuar. Así que voy a venderlo todo. Esta casa, que ha pasado de ser un sueño a una prisión de lujo, será la primera en irse. Venderé los muebles, el coche que apenas uso, 30 años de cosas acumuladas que solo sirven para recordarme una vida que ya no me pertenece. No es una derrota, es una liberación. Es soltar el ancla que me mantiene atado a un puerto que se hunde. El miedo es real, sí, pero es un miedo limpio, agudo, mucho mejor que la ansiedad sorda de ahogarse lentamente. Mis hijos no lo entenderán. Pensarán que su padre ha perdido la cabeza. Intentarán detenerme con todo el amor y la preocupación del mundo. Pero no pueden comprender que esto no es un acto de desesperación, sino un acto de cálculo y de soberanía. Ellos todavía creen que pueden ganar el juego si juegan bien sus cartas. Yo ya sé la verdad. Ya no busco su aprobación, solo su eventual comprensión. Mi camino ya no es el de ellos. Por primera vez en años, siento un propósito. La rabia y la frustración no han desaparecido, pero ahora tienen una dirección, un objetivo. Se han convertido en combustible. Mi nuevo trabajo a tiempo completo es desmantelar mi antigua vida y planificar la nueva. Estoy estudiando, aprendiendo sobre cosas que nunca pensé que necesitaría saber. Ya no soy un jubilado esperando el fin. Soy un pionero preparándose para una expedición. La expedición más importante de mi vida. La reconquista de mi propia existencia. Ya no miro las paredes de esta casa con resentimiento, sino con una extraña gratitud. Ellas me han enseñado la lección final. Me han mostrado los barrotes de la jaula con una claridad innegable. Esta casa fue la que me empujó al límite, la que me obligó a tomar esta decisión radical. En el próximo vídeo pondré el cartel de "Se vende". Quiero que lo vean. Quiero que sean testigos del primer paso real hacia mi libertad, el principio del fin de esta vida y el comienzo de una nueva. Bien, el cartel de "Se vende" fue solo el principio. El verdadero final de mi antigua vida llegó al firmar los papeles en una notaría fría e impersonal. Mientras entregaba las llaves, no sentí tristeza, sino una extraña ligereza, como si me quitara un abrigo empapado que llevaba 30 años pesando sobre mis hombros. El dinero en mi cuenta no era una fortuna, era munición. Era el presupuesto para mi fuga, cada céntimo destinado a comprar un metro de libertad, lejos de este mundo que me asfixiaba. Luego vino el trabajo duro de verdad. Vaciar 30 años de vida acumulada es una tarea brutal. No fue un paseo nostálgico por los recuerdos, fue una labor agotadora de clasificación y descarte. Llené un contenedor entero con muebles rotos, ropa vieja y trastos inútiles. Cada objeto que salía de esa casa era un eslabón menos en la cadena. Descubrí que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino de cuánto puedes prescindir. Mis músculos acabaron doloridos, pero mi espíritu se sentía más ligero que nunca. Con el dinero como herramienta, me convertí en un investigador a tiempo completo. Mi objetivo, el vehículo perfecto para mi huida. No un capricho de lujo, sino un arca de supervivencia. Me sumergí en foros de segunda mano, hablé con mecánicos y aprendí a detectar óxido oculto y motores a punto de morir. Buscaba algo feo pero fiable, una bestia de carga que pudiera convertirse en mi refugio y mi transporte. Fue un curso intensivo sobre la diferencia entre lo que brilla y lo que perdura. Finalmente la encontré. Una autocaravana con casi 20 años, con cicatrices de 1000 batallas, pero un motor diésel que sonaba a pura honestidad. Pagué al contado. La sensación de tener los papeles a mi nombre, de ser dueño absoluto de mi casa sobre ruedas sin deberle un céntimo a nadie,
fue más liberadora que el día que terminé de pagar la hipoteca. Esta vez no había trampa. Era un activo real, una herramienta de soberanía. Por primera vez en décadas era dueño de mi propio refugio sin condiciones. Pero la libertad exige trabajo, y mi nueva casa era un lienzo en blanco que necesitaba mucho sudor. Pasé un mes entero transformándola. Aislé las paredes, construí estanterías a medida e instalé un sistema básico de placas solares. Cometí 1000 errores, tuve fugas de agua y casi provoco un cortocircuito. Pero cada problema resuelto, cada tornillo apretado, era una lección de autosuficiencia. Estaba desaprendiendo a ser un consumidor para recordar cómo ser un creador, un hombre que soluciona sus propios problemas con sus manos. El día que finalmente giré la llave y me alejé de mi antiguo barrio, no hubo una despedida emotiva. Fue un acto silencioso y determinado. Sentía el traqueteo de mis pocas posesiones en la parte de atrás, el zumbido del motor y una mezcla de miedo y euforia que me recorría el cuerpo. No estaba huyendo de mi vida, estaba conduciendo hacia ella. Cada kilómetro que dejaba atrás era una capa de piel vieja que abandonaba en el asfalto. El futuro era incierto, pero era mío. Ahora, esta autocaravana es mi base de operaciones rodante. La vida en la carretera no es un viaje de placer, es una misión. Cada día lo dedico a la búsqueda de tierra. Con mapas topográficos extendidos en la mesa, estudio las normativas de suelo rústico y hablo con la gente de los pueblos. Busco un terreno olvidado, un lugar donde el largo brazo del sistema no llegue con sus impuestos y sus regulaciones absurdas. No es fácil, la mayor parte de la tierra está ya capturada en su juego. He aprendido que la verdadera libertad es agotadora. Implica planificar dónde vas a dormir, cuánta agua te queda y de dónde vendrá tu próxima comida caliente. Pero es una fatiga honesta, la del trabajo con propósito, no la ansiedad paralizante de las facturas inesperadas. Es un intercambio que acepto con gusto. He cambiado una comodidad falsa y frágil por una dificultad real y significativa. Y en el proceso he descubierto una fuerza que no sabía que tenía. Creo que estoy muy cerca de encontrar lo que busco. De hecho, creo que ya lo he encontrado. Después de semanas de búsqueda y varias pistas falsas, di con un pequeño terreno escondido entre colinas, con acceso a un arroyo y lejos de cualquier núcleo urbano. No es mucho, pero es un comienzo. Un lugar donde plantar mis propias raíces, literalmente. En el próximo vídeo, si la conexión a internet me lo permite, os llevaré conmigo para que lo veáis. Es el primer pedazo de mi nuevo mundo. Hasta la próxima, Pesual, vámonos a erguer juntos. El camino de tierra termina aquí. Apago el motor de la autocaravana y el mundo se queda en un silencio que zumba en los oídos. Un silencio que no recordaba. No es el silencio vacío de la casa vendida, sino uno lleno de vida minúscula. Abro la puerta y el aire es diferente. Huele a tierra húmeda y a pino, un perfume que limpia los pulmones de 30 años de asfalto y aire acondicionado. Frente a mí, entre robles y helechos, está mi tierra. No es un palacio, es mucho más. Doy el primer paso fuera del sendero y siento cómo la hierba salvaje cede bajo mi bota. Me arrodillo, con un crujido en las rodillas que me resulta extrañamente familiar y honesto. Tomo un puñado de tierra. Está fría y un poco húmeda por la noche anterior. La desmenuzo entre mis dedos. No es un número en una cuenta bancaria. No es un activo digital. Es real. Es el suelo sobre el que voy a construir, no una jaula, sino un refugio. Por primera vez, siento mi propio peso sobre la tierra. Me levanto y escucho. El viento susurra en las hojas de los castaños, un sonido que es a la vez un murmullo y una canción. Oigo el trino de un pájaro que no sé nombrar, y a lo lejos, el suave murmullo del arroyo que me prometieron los mapas. Aquí no hay sirenas, ni el ruido sordo del tráfico, ni la voz grabada de una operadora. El sentimiento de derrota que me acompañó durante años se evapora, reemplazado por una paz que no sabía que existía.
Esto es la libertad. Miro mis manos. Ya no tiemblan de ansiedad, sino de anticipación. Estas manos van a limpiar esta maleza, van a plantar un huerto y quizá, con el tiempo, levantarán una pequeña cabaña de madera. El trabajo que me espera es inmenso, casi abrumador. Pero es un trabajo honesto, un diálogo directo con la naturaleza. Ya no soy un jubilado gestionando su propio declive. Soy un hombre con un propósito, un constructor en su propio reino, por muy pequeño que éste sea. Soy, de nuevo, un agente activo. La verdadera seguridad no está escrita en un contrato o guardada en la cámara acorazada de un banco. He tardado 66 años en entender una verdad tan simple. La seguridad es esta tierra bajo mis pies, el agua que corre en el arroyo y la habilidad de mis propias manos para construir un refugio. El sistema nos vende una ilusión de protección a cambio de nuestra obediencia, pero es una jaula con barrotes de oro. La auténtica soberanía es sucia, agotadora y absolutamente real. Mi camino no tiene por qué ser el vuestro. No todo el mundo necesita una autocaravana o un trozo de monte, pero el principio es universal. Audita tu propia vida. Encuentra los barrotes de tu jaula. Puede ser una deuda que te asfixia, un trabajo que te roba el alma o la simple aceptación de que las cosas no pueden cambiar. El primer paso no es venderlo todo, es despertar y darte cuenta de que tienes el poder de decir basta. Tu vida es tuya para reclamarla. Nos quieren aislados. Quieren que creamos que somos los únicos que sentimos este ahogo, este pánico silencioso en mitad de la noche. Es su arma más poderosa, el silencio. Por eso os pido que rompáis ese silencio. Hablad con vuestros vecinos, con vuestros amigos, con desconocidos. Contad vuestra verdad. Descubriréis que no sois un fracaso individual, sino parte de una lucha colectiva. No estáis solos, simplemente nos han mantenido separados. La comunidad es el antídoto contra el miedo que nos quieren infundir. Hemos sido entrenados para ser consumidores indefensos. Se nos ha olvidado cómo producir, cómo reparar, cómo valernos por nosotros mismos. Reclamar la más pequeña de las habilidades es un acto revolucionario. Aprende a cultivar tu propia comida, aunque sea en una maceta en el balcón. Aprende a arreglar un grifo que gotea. Cada pequeña victoria sobre la dependencia es un golpe contra el sistema que nos quiere débiles. La autosuficiencia no es un sueño, es una decisión que se toma cada día. Esta no es solo mi historia, es una invitación. Quiero que este espacio, aquí en los comentarios, se convierta en nuestro punto de encuentro. Contadme vuestras luchas, vuestras pequeñas rebeliones, vuestros planes de fuga. Que vuestras historias inspiren a otros, igual que otras me inspiraron a mí. No estamos huyendo, estamos construyendo algo nuevo, juntos, pieza a pieza. Esta es la revolución silenciosa y está ocurriendo ahora mismo, en cada uno de nosotros. Levántate.